Esteban, habilitame para compartir la pantalla. Listo. Genial. Bueno, me pidieron un tema interesante. Cuando me escribió Caro hace bastante tiempo, me dijo que tenía dos opciones. Y una de las opciones era, por supuesto, esta, ¿no? El tema que ella me pasó, que quería que yo repase, era así, eventos en Norteamérica antes de 1798. La dificultad con la que yo me encontré fue que eh, necesitaba saber de a qué fuente ir para presentar este tema. Hablé con Esteban, hablé con Emma, hablé con Agus, con varias personas para pedir eh, algún consejo. ¿Por qué? Porque yo siempre que presento algún tema, o incluso cuando lo estudio, ¿no? Es como que yo siempre necesito saber cuál es el objetivo de lo que estoy estudiando o de lo que voy a presentar. Entonces, pensar en eventos sueltos no me generaba entusiasmo, la verdad, y me dificultaba mucho la manera en la que iba a preparar. Eh, no había ningún tema de test o de Parminder que se titule así, eventos antes de 1798, no había una serie de temas. Entonces, yo pregunté cómo debería encarar esto y la sugerencia fue que revisen los temas de test para encontrar todos los eventos que ella mencionó y hacer un repaso de eso. Pero de nuevo, me parecía eh, que no tenía mucha utilidad, porque si yo agarraba y ponía un punto 1798 hacia atrás y empezaba a decir, bueno, en 1600 tanto ocurrió tal cosa, en 1700 tanto ocurrió tal cosa, acá ocurrió tal cosa, es como que yo decía, bueno, ¿y eso eh, qué propósito tendría? Porque cualquiera puede ponerse a leer historia y ya. Entonces, traté de darle una orientación, como puse acá, una revisión orientada. Probablemente muchas de las cosas que yo diga hoy eh, no hayan sido mencionadas por Tejo Parminder. Eh, Son cosas que yo me puse a estudiar, a buscar información que encontré. Lo que yo sí intenté hacer, que me parecía que iba a ser útil para mí, y espero que también sea útil para ustedes, es aplicar lo que hemos aprendido del mensaje al estudiar historia que tal vez no ha sido presentada. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Eso es lo que yo intenté hacer, buscar historia que tal vez no fue presentada en otras presentaciones, sin embargo, tratando de aplicar lo que ya sí hemos aprendido. Entonces, vamos a empezar. Fíjense esta línea. En esta línea yo les presento algunos hitos interesantes. Y fíjense que no es una línea como tradicionalmente estamos acostumbrados a verla. Probablemente no se entienda nada de lo que yo estoy poniendo acá. Primero quiero que ustedes se concentren en el primer hito que aparece y el último. ¿Sí? Tiempo del fin, año 1798. Eso es lo que queremos entender con el estudio de hoy. Y el último hito es la Segunda Avenida. Nosotros, ¿qué cosas sabemos? Nosotros sabemos por la inspiración, de que en otras ocasiones Cristo pudo haber venido a la tierra. Cristo estaba planificando venir a la tierra. Bueno, Dios estaba planificando la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, es algo interesante que en esta línea nosotros podemos ver tres veces ese hito de la segunda venida. Yo lo puse así a propósito. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como pueblo de Dios, como parte del pueblo de Dios, nosotros entendemos y con total sentido de que esperamos esa segunda venida y que debemos esperarla. Entonces, lo que nosotros hacemos al repasar la historia desde que comenzó el tiempo del fin hasta hoy es algo como esto, ¿sí? Decimos, ya en la década de 1860, Ellen White decía que Cristo había tenido que demorar su venida, o sea que Cristo podría haber venido. Yo puse 1863, yo sé que esto ya lo hemos establecido en otros estudios,
No es mi propósito tratar de explicar por qué el 63 hoy. Si quieren pueden poner eh, década del 60, no me interesa hoy que seamos específicos en ese sentido. Pero nosotros decimos, o sea que Cristo podría haber venido ahí. El asunto es que Elena de White otra vez remarca que Cristo podría haber venido y esta vez más adelante, ¿no? Más después de 1888, en esa historia, ¿no? En la última década del siglo XIX. Entonces decimos, bueno, ok, esta segunda venida se trasladó para acá. Perfecto. Y en esta historia de, valga la redundancia, la segunda venida, em, vemos que Ellen White, a través del conflicto de los siglos, nos pinta un panorama espectacular, ¿no? Un panorama totalmente acorde a lo que estaba sucediendo alrededor en esa época, que es todo lo relacionado a la ley dominical. Nosotros, eh, como les decía, con todo el sentido, seguimos la idea y decimos, bueno, ok, esta segunda venida que se debería haber producido acá, eh, pasó para acá, pero el pueblo tampoco estuvo a la altura de las circunstancias, por lo tanto ahora se pasa acá. Nosotros somos los que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, ok, Ellen White eh, escribió sobre lo que iba a estar inmediatamente anterior a la segunda venida. Y decimos, ok, esa es la ley dominical. Por lo tanto, si esta segunda venida pasa para acá, esta ley dominical también pasa para acá. Fantástico. Entonces, esto que empieza a suceder es algo que parece que tiene mucha lógica, pero que a la vez nos empieza a desorganizar nuestro entendimiento completamente. Nos empieza a desestructurar eh, nuestra comprensión de los eventos finales y nos empieza a confundir y lo que hace es transformar nuestro mensaje actual en un mensaje que no tiene ningún sentido ni ninguna aplicación a la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Lo siguiente que nosotros hicimos como movimiento fue decir, ok, así como esta segunda venida pasa para acá, esta ley dominical pasa para acá, también el tiempo del fin pasa para acá. Y pusimos una fecha, 1989, particularmente 9 de noviembre de 1989, ¿no? Entonces, una vez que teníamos eso, oh, ok, empezamos a notar un patrón. Y entonces se empieza a despertar en nosotros esta, esta metodología, ¿no? Que llevó y que llevará tanto tiempo pulirla y ponerla en práctica, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de otra cosa. Esta historia que rodea al año 1844, yo lo resumí como 1844, no quiero con eso decir que estoy hablando solo de ese año, sino más o menos dar una idea de qué historia me refiero. Dijimos, esta historia que experimentaron los hijos de Dios en este momento también tiene que producirse acá antes de la ley dominical. Y el asunto y la problemática con la que nos encontramos finalmente es, ok, si acá hay una ley dominical, la cual nosotros estamos transportando automáticamente para nuestros días, ¿qué había acá antes de la primera segunda venida? ¿Qué es lo que había ahí? Y entonces, eso es lo que eh, en estos tiempos está trayendo mucha luz a nuestro mensaje. Entender qué es lo que había acá antes de la década del 60 nos está permitiendo entender con mayor luz la ley dominical que esperamos para nuestros días. El simple hecho de entender este patrón y de entender que en tres ocasiones Cristo podría haber venido y que en esas tres ocasiones el contexto sociocultural eh, en el, en el que se encontraban los hijos de Dios era completamente diferente, nos dio esa, nos hizo prender la lamparita, ¿no? Para decir, ah, ok, entonces es importante que nosotros estudiemos cuál es nuestro contexto sociocultural hoy en día. Y así fue que encontramos tres historias diferentes. Esa es una historia, esta es otra historia y esta es otra historia. Y nosotros para poder entender la nuestra, tenemos que sí o sí entender esas dos primeras. Entonces, fíjense, esto ahora quedó como algo que no se entiende, ¿no? Pero bueno, ustedes fueron siguiendo todo el proceso, así que espero que lo hayan más o menos entendido.
Con esto en mente, yo quiero que empecemos. Este es más o menos el objetivo, entender por qué es importante estudiar los eventos previos a 1798 para la realidad en la que vivimos hoy. Bien, no sé si hay un micrófono abierto. Ahí está. Bueno, acá puse dos líneas que representan esto que yo les quiero mostrar. En el último tiempo, como movimiento, digámoslo así, nos dimos cuenta que para poder entender nuestra historia hoy al 2020, 2019, 2020, era clave que nosotros entendamos cómo comenzó nuestra historia. Entonces así fue como el Ancianates fue a los años previos a 1989 y encontró un hilo, ¿no? Encontró un hilo y a partir de ahí se dio cuenta que eso que estaba sucediendo antes del comienzo del tiempo del fin para nuestra época, era lo que daba sentido a toda la historia que sigue a partir de 1989. Entonces yo puse acá, hemos aprendido que debemos hilar los eventos de nuestra historia y que para hacerlo debemos entender la progresión de la historia. Entonces ya con ese primer punto, nosotros podemos ir eh, pensando en que pensar en una ley dominical en nuestros días está como un poco descolgado de nuestra realidad. Está bastante descolgado de nuestra realidad, de hecho. Entonces, eh, lo empezamos a cuestionar. Y entonces, el segundo punto, ¿es incorrecto afirmar que algo sucederá basados en un texto inspirado si para hacerlo debemos ignorar la realidad actual? Ese es el otro punto que quiero enfatizar. Si yo voy a decir que algo va a suceder porque está escrito, ¿sí? Entonces hay un problema, ¿sí? Porque si yo, para poder afirmarlo, tengo que ignorar lo que está pasando al lado mío, estoy en problemas, porque yo no puedo ignorar lo que está pasando alrededor mío, porque lo que está pasando alrededor mío me tiene que enseñar y me tiene que llevar a darme cuenta de lo que va a pasar. Y la palabra inspirada me tiene que traer luz respecto a mi realidad. De nada me sirve que la palabra de Dios me traiga luz de una realidad en la que yo no estoy viviendo. ¿Se dan cuenta que por ahí eh, es algo que al escucharlo suena lógico, pero durante años y años y años no lo hemos aplicado y no lo hemos entendido? Hemos entendido que la historia previa a 1989 nos explica el desenvolvimiento de la historia reciente y nos trae una vislumbre de lo que nos espera. De la misma manera, estudiar la historia previa a 1798 nos ilumina ese periodo de tiempo en el que Dios levantó al Israel moderno con el propósito de venir pronto a buscar a su pueblo. Entonces, en este espacio es en el que nos vamos a centrar en el resto del tiempo que nos queda. Bien, quiero empezar por 1607. Podríamos empezar en cuando Colón descubrió América, ¿sí? Pero vamos a empezar acá. En 1607, tres embarcaciones con colonialistas llegan a Jamestown, Virginia. Yo calculo que en esa época no se llamaba Jamestown porque no existía ninguna colonia, ¿no? El objetivo de estos colonialistas era establecer, o sea, formar el primer establecimiento permanente británico en Norteamérica. Y fíjense esto qué interesante, entre los ideales de estas personas se encontraban los siguientes. Ellos querían construir una tierra prometida. Y esta tierra prometida tenía una característica, que todos los hombres serían libres. Tremendo. Con esos ideales llegan estas primeras personas. Sin embargo, ya desde ese momento esos ideales estaban manchados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos creían tener el mandato divino de esparcir la palabra de Dios y para ello, ellos decían, tenían un derecho que Dios les había dado, que a todo el que se rehúse vivir bajo los dictámenes de la ley británica, ellos los podían expulsar. Obviamente expulsar implica confrontaciones, enfrentamientos, sangre. Y esa mancha que, eh, valga la redundancia, manchó esos ideales,
fue cambiando tal vez un poquito en su apariencia, pero manchó el resto de la historia. Entonces, eso en 1607. 1610, 3 años después, ¿qué es lo que sucedió? Saben, había aproximadamente unos 500 colonialistas, ¿sí? Habían llegado. Pero obviamente llegar a a un nuevo continente, un clima distinto, eh, todo diferente, causó que no sepan tal vez cómo hacer fructificar la tierra en un primer momento. Entonces empezaron a pasar hambre, empezaron a morir de hambre, aparecieron pestes y enfermedades que ellos no conocían y murieron casi todos. De esos 500 que había quedaron 60. Y en este contexto, esos 60 sobrevivientes, aparece en 1610 un alemán que era dueño de un barco y transportaba negros. Esos negros, en ese año, fueron vendidos a estos pocos colonialistas que habían quedado. Y fíjense, estos negros no eran esclavos en el sentido de esclavitud, como concepto que fue incluido más adelante, sino que tenían cierta dignidad. ¿Por qué? Porque se les daba un contrato, ¿sí? Y ese contrato era en general de unos 7 años y te damos un pedazo de tierra a cambio de que trabajes como un siervo durante 7 años, ¿no? Eso más o menos era la idea. Obviamente van a encontrar un montón de variantes, pero eso era más o menos. Y a partir de ese momento, cada vez empezaron a llegar más y más siervos que eran traídos porque para poder cultivar una tierra nueva, una tierra desconocida, se requería muchísima mano de obra. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta que el tabaco era algo que crecía de una manera impresionante. Y no solo eso, sino que el tabaco era algo que en Inglaterra era muy codiciado, especialmente por las personas más poderosas. Entonces, los colonialistas poderosos comenzaron a fomentar la plantación de tabaco. Se necesitaba mucha producción y para eso se necesitaba mucha mano de obra y cada vez más y más siervos. Ahí puse un lapso de tiempo, de 1620 a 1624 más o menos. Vamos a encontrar varias cosas en estos 4 años. Primero, la llegada de los padres peregrinos, que yo había pensado tal vez decir algunas cosas, pero lo voy a obviar. Ustedes pueden buscar después cuáles eran los ideales de los padres peregrinos, por qué llegaron y por qué eso es importante. Es muy interesante porque estos padres peregrinos venían escapando de una persecución religiosa. Entonces llegan también con unos ideales similares a los que habían llegado unos años antes, ¿no? Pero eran personas más religiosas, por así decirlo. Y Estados Unidos como nación agarra y se aferra a estos padres peregrinos como los padres que fundaron los ideales de nuestra nación. Y eso es extremadamente contradictorio, porque si bien los padres peregrinos traían ideales que eran muy, por así decirlo, admirables, eh, Estados Unidos no se construyó sobre esos ideales, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Para este tiempo, la década de 1620, la colonia tenía aproximadamente 3.000 habitantes, ¿sí? La gran mayoría de esos habitantes eran europeos. Y esto es muy interesante, porque fíjense que recién en 1624 nace el primer bebé negro de la colonia, que le pusieron de nombre William Tucker. Y Tucker era el apellido del dueño de la plantación. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque la ley en aquella época solo contemplaba el concepto de servidumbre. No existía un concepto como servidumbre racial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Los negros que llegaban, los negros que llegaban a la tierra tenían las mismas posibilidades y oportunidades que los blancos, ¿sí? Eh, Tenían el mismo potencial del desarrollo personal. Y un ejemplo de esto es Anthony Johnson, ¿sí? Anthony Johnson es un negro que eh, vino, firmó su contrato, trabajó unos años, se le dio una tierra, creció y después hizo una fortuna y compró cada vez más tierra, más tierra, más tierra y fue una persona bastante poderosa para su época. Este Anthony Johnson dijo una frase muy interesante, yo la tengo anotada acá. Él dijo, eh, ahora conozco mi propia tierra y ahora conozco que todos los hombres son iguales. Es interesante que esa era la experiencia de un hombre negro en este tiempo.
que si bien trabajó como siervo algunos años, podía finalmente decir, tengo mi propia tierra y ahora conozco que todos los hombres somos iguales. Eh, pero eh, esto no duró mucho tiempo, ¿sí? Ahí puse yo, la identidad era determinada por la cantidad de tierra y cantidad de obreros que tenías, no, no por si eras negro o blanco. Por lo tanto, no era algo que llame la atención el hecho de que haya un negro que sea dueño de una porción de tierra y que a su vez tenga siervos que sean negros o blancos. Y algo interesante es que la gran mayoría de los siervos no eran negros, la gran mayoría por lejos eran blancos, ¿sí? Y generalmente eran personas pobres de Inglaterra, de Escocia, de Alemania y de otros países de Europa que eran trasladados ahí para trabajar como siervos con la promesa y la esperanza de que iban a recibir su propia tierra y iban a tener un nuevo comienzo, ¿no? Saltamos unos cuantos años y nos vamos a la década de 1640-1650. Para estas alturas ya la colonia tenía aproximadamente 20.000 habitantes. Y fíjense esto, de esos 20.000 habitantes, solo entre 400 y 500 eran negros, el resto eran todos europeos. Los negros podían vivir como un blanco terrateniente. De hecho, esta frase que yo les dije recién que dijo Anthony Johnson, la dijo en 1645, estamos justo en medio de esta década. Pero en esta década comienzan las primeras señales de desigualdad racial. Y lo que sucede es que, no recuerdo bien en qué año, pero es en esa década, hay tres esclavos, bueno, no eran esclavos, eran siervos. Tres siervos se escapan de una plantación, ¿sí? Por supuesto, durante el tiempo de su contrato. Y de esos tres, había dos blancos y un negro. Uno era de Escocia y uno era de Alemania. Y el otro era de África, ¿no? Los blancos, por supuesto, los atrapan a los tres, y a los blancos se les da una condena de que, además de su contrato, tenían que servir a su amo por 3 años más. Pero a John Punch, que era el siervo negro, lo condenan por el resto de su vida a servir a su amo. Y es interesante que si nosotros rastreamos la historia, nunca a un siervo blanco se le dio esa condena. Entonces empezamos a ver ciertas vislumbres, ¿sí? Tal vez un poco aisladas, pero se empieza a gestar una historia. Con el tiempo, el rótulo de servidumbre para los no cristianos, que era lo que era vigente en esa época, es decir, toda persona que no era cristiana era potencialmente un siervo, ¿no? Así era. Si sos cristiano, por ejemplo, un cristiano, si quería ser un siervo, podía y se le hacía un contrato tal vez por 3 años, menos años que a otro, ¿no? Ahora, si no eras cristiano, era más fuerte los castigos, eran más fuerte el trabajo, un trabajo más duro y, y eran más años los que tenías que servir. Pero entonces ese rótulo empieza a cambiar. En vez de no cristianos, se pasó a no blancos. Ahora los que eran perjudicados no eran los no cristianos, eran los que no eran blancos. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan que yo les conté? La idea era ofrecer a cambio de trabajo y de años de trabajo una porción de tierra. Pero la tierra comenzó a escasear. Ya no se podían dar el lujo los terratenientes, los colonialistas, de seguir ofreciendo esos contratos a cientos, cientos y miles de personas. No tenían tierra para darles a todos, por supuesto, ¿no? Es algo relativamente lógico lo que estamos viendo. Entonces, es acá cuando ellos agarran y dicen, no podemos seguir ofreciendo estos contratos. Y entonces, una colonia, luego otra colonia, y de a poco todas las colonias, establecieron que de servidumbre iban a pasar a esclavitud. Ya no iba a existir la servidumbre. De ahora en adelante todo iba a ser esclavitud. Massachusetts fue la primera colonia y después yo tengo anotado acá New York, después New Jersey y de ahí en adelante todas las demás. Entonces, lo que pasó fue que ahora, claro, ya no tenían por qué ofrecer contratos a las personas porque ahora ya eran esclavos y iban a ser esclavos de por vida. Avanzamos un poco más de tiempo. Vamos a ver que hasta la década del 60, ¿sí? La gran mayoría, como les dije, eran siervos europeos. Sin embargo, fíjense, en solo 50 años de colonialismo las cosas
cambiaron drásticamente. Lo que les dije recién, de servidumbre se pasó a esclavitud y de no cristiano se pasó a no blanco. Los nacidos de las esclavas se estableció que iban a ser esclavos de por vida y los nacidos de las libres iban a ser libres. Entonces, de esta manera se establece y se fue de a poco legislando que la esclavitud no solo iba a ser solo para los negros, sino que además iba a ser hereditaria. O sea que esto coartaba la posibilidad de cualquier eh, negro nacido en Estados Unidos ser libre. ¿Por qué? Porque estabas condenado por herencia a ser esclavo. Avanzamos un poco más de tiempo y les voy a contar un poco cómo era el sistema. Entra en juego, más o menos en la década del 70, una compañía, una empresa que se encargaba de transportar esclavos desde África a América. Se llamaba Royal African Company. Y el rey de Inglaterra promueve que esta empresa empiece a funcionar más. ¿Cómo lo hace? Le da el monopolio. Le dice, por decreto del rey, sos la única empresa que puede transportar esclavos. Y entonces, fíjense, del 70 al 85, en solo 15 años fueron transportados más de 90.000 esclavos negros desde África. Y estuve viendo un documental esta semana que en un momento la persona que narraba el documental dijo una frase muy interesante, que es esa que está entre comillas. Es muy simplista resumir la esclavitud a un malvado terrateniente. La esclavitud se fue gestando una ley a la vez, un año a la vez, un caso a la vez. ¿Sí? Fíjense cómo esos tres esclavos esos tres siervos que se habían escapado y cómo dos recibieron una condena y el que era negro recibió una condena completamente diferente. Bueno, un caso a la vez. Veían una problemática, se gestaban leyes. Ahora de servidumbre pasamos a esclavitud. Ok, otra ley. Ahora pasamos de no cristianos a no blancos. Ahora pasamos a otra ley, que las personas nacidas de esclavas iban a ser esclavos de por vida. De a poco se fue gestando, se fue legislando. Qué Y esto importante lleva, eso, ¿sí? porque cuando las cosas, o sea, cuando consideramos que todo es construido, nos damos cuenta de que cada paso en realidad es muy importante por más de que parezca chiquitito. Exacto. Eh, Luchito, sí, Mati. si tenés el link del documental ese, pasalo. Sería bueno. Dale, lo mando al grupo después, ¿te parece? Dale, gracias. La esclavitud pasó a ser la pieza más importante para movilizar y hacer crecer la economía. Imagínense, capaz algunos de ustedes alguna vez tuvo o tal vez tienen en la actualidad algún emprendimiento, capaz que requiera que ustedes tengan personas que trabajen para ustedes. Imagínense que esas personas trabajen para ustedes de por vida y gratis. O sea, es eh, una maravilla para el que solo está pensando en números, ¿no? Imagínense que si en 15 años trajeron 90.000 esclavos, eso fue aumentando, al punto de que se transportaban más o menos 40.000 esclavos por año. Era mano de obra y fíjense, esas plantaciones de tabaco crecían, 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 se multiplicaban, el dinero se multiplicaba. Toda la economía de, de estas colonias se empezó a construir sobre la mano de obra de los esclavos. Entonces era algo, o sea, si ustedes se plantean por qué fue tan difícil abolir la esclavitud, piénsenlo desde este punto de vista. Era lo que sostenía una nación entera. No era tan sencillo como Era decir una sociedad, un sistema económico, un sistema legal, era todo, años de jurisprudencia, era mucho todo. más que solamente el hecho de el racismo o la esclavitud en sí. Era mucho más. Exactamente, o sea, es Por, tremendo. por eso eran tan radicales aquellos que eran abolicionistas. Porque para la sociedad de ese momento, ser abolicionista era radical. Es que Era era algo simplemente mucho. imposible, ¿no? Exacto. Pensar en abolirlo era algo imposible. Entonces, con esto en mente, yo les quiero contar un poquito brevemente cómo funcionaba. Los británicos empezaron a ir a viajar hacia la costa occidental de África, ¿no? Y ellos fueron en realidad en busca de oro. Y resulta que ellos cuando llegan a África se dan cuenta que era muy difícil encontrar el oro. ¿Pero con qué se encontraban?
con muchísimos nativos. Y dijeron, ¿y si mejor de meternos en el negocio del oro nos metemos en el negocio de los esclavos? Y les pareció algo interesante y comenzaron ese negocio. Y es interesante, un concepto que también encontré esta semana, que ningún blanco nunca tuvo la necesidad, en esa época, ¿no?, de meterse al interior de África a buscar esclavos. Resulta que se generó un negocio con los mismos habitantes de África, con las mismas tribus que habitaban esa zona. Entonces, a cambio de cosas que ellos traían de Europa, las mismas tribus se peleaban entre ellas y entonces los que ganaban agarraban a esa tribu de esclavos y la llevaban a la costa y se los daban a los europeos a cambio de los bienes que ellos traían de Europa. Y estos europeos agarraban a esas personas, que en su mayoría eran jóvenes de entre 15 y 25 años, y los llevaban a Estados Unidos. En Estados Unidos los vendían a cambio de todas las cosas buenas de América, y esas cosas buenas de América eran de vuelta llevadas a Europa y eran vendidas en Europa. Por lo tanto, ser un transportador de esclavos era algo extremadamente redituable. De hecho, después de un tiempo era algo tan redituable que se le quitó el monopolio a esta empresa, Royal African Company, y cualquier persona se podía dedicar a esto. Entonces se fue multiplicando cada vez más. Entonces, era un negocio que la verdad era extremadamente redituable. Entonces, ¿por qué les quería contar esta historia? Porque a partir de acá, eh, no voy a dar más detalles. Esta es la historia que yo les quería contar. Lo que sucede es que imagínense, la gente que tenía tantos esclavos en América decía, a ver, ustedes me traen esclavos, que son personas que tienen que vivir, tienen que comer, y tienen que estar fuertes para poder trabajar. Nosotros les damos a cambio todas estas cosas y ustedes las venden en Europa y se hacen ricos. No es justo. Y encima de eso, resulta que el rey de Inglaterra decide que a partir de ahora las colonias tenían que empezar a pagar impuestos a Inglaterra. Y esto fue la gota que colmó el vaso. Dijeron, no, encima que nosotros recibimos esclavos y a cambio ustedes se llevan todo esto y lo venden allá, se hacen ricos en Inglaterra, encima nos quieren hacer pagar impuestos, no, no es justo. Lo que vamos a hacer es que nosotros nos vamos a rebelar. Y de a poco se juntaron las 13 colonias, se pusieron de acuerdo y comenzaron a generar una revolución, que es la Revolución Americana, que dio como resultado la Guerra de la Independencia. Y la Guerra de la Independencia dio como resultado la Declaración de la Independencia en 1776. Esta Declaración de la Independencia fue un proceso en el que se estaba esperando que se termine la guerra. Fíjense que yo puse en el primer recuadro en rojo que ustedes ven ahí, eh, 20, 20 años de historia, de que de hecho creo que me confundí. No era 1783, sino 1787, o sea, serían 27 años de historia. 27 años de historia durante los cuales se expandió esta, por así decirlo, revolución, ¿sí? Durante estos años era una lucha continua, un tire y afloje, como decimos acá, con Inglaterra, ¿sí? Eh, Finalmente, en 1787, se, se gesta lo que se construye la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, fíjense, quiero leerles un pedacito de algo que le compartí hoy a Esteban. Dentro de la Declaración de la Independencia, la frase más famosa, la más famosa de todas, que dice que es la frase que le dio sustento a todos los ideales americanos de ahí en adelante, fue lo que el lema de Abraham Lincoln es esto: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados todos iguales, que son dotados por su creador de derechos inalienables, y entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. A mí esto me resulta muy chocante, porque en este contexto que yo les acabo de contar, ¿cómo puede ser que
la declaración de la independencia tenga esas palabras. Una nación que quiere ser independiente y que está construida sobre una base de cautividad, no puede tener esas palabras, ¿no? Es extremadamente contradictorio, hipócrita. eh, a mí me chocó mucho, porque imagínense, miles, millones de esclavos oprimidos, viviendo como bestias. El pensamiento en esa época, de hecho, para los americanos era que los negros no eran más que bestias. Yo anoté acá una frase también que decía uno de los dueños de una plantación, decía, los negros no son más que bestias y por eso deberían ser tratados como tales. Es tremendo. ¿Cómo esas personas se reúnen y dicen vamos a declarar la independencia y vamos a escribir lo siguiente? Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son libres y que tienen derechos inalienables dados por Dios, que son el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es algo que es incomprensible. Esos son los principios que dan lugar a la Constitución y a la Declaración de la Independencia. Eso es lo que da inicio a la historia de 1798. Eso es lo que da inicio al tiempo del fin. Por eso, cuando vemos esta historia que yo les mostré al principio y empezamos a hacer estas conexiones, nos damos cuenta que esta última línea que une esa ley dominical de 1850, que no fue una ley dominical, sino que fue la ley del esclavo fugitivo, era una ley que iba en contra de todo lo que era la experiencia sociocultural de esa época. La ley del esclavo fugitivo eh, estaba en total armonía con la forma en la que funcionaba esa sociedad. Lo lógico era que no se escapen los esclavos, porque la nación estaba construida sobre eso. Entonces, esa ley y el hecho de no obedecer esa ley era lo que iba a probar a esa generación para que Cristo vuelva. En 1888 tenemos otra historia. Y hoy en día nosotros tenemos otra historia. Y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de que nuestra historia está compuesta por la realidad en la que vivimos. Y toda la historia que pasó y todos los textos inspirados que nosotros tenemos nos tienen que ayudar no para decirnos textualmente lo que va a suceder, sino para contarnos qué es lo que pasó y que nosotros podamos, mirando en eso, entender qué es lo que va a pasar. Ojalá que, aunque sea un poquito, el tema de hoy haya servido para, para motivarnos a buscar más en la historia y a buscar más información para poder entender el tiempo en que vivimos. Ojalá haya aportado aunque sea un poquito de claridad. Eso es el propósito que tenía. Eso es todo lo que tenía para compartirles. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Ahora que cerré la pantalla, veo que hay 32 mensajes en el chat. No sé si ustedes estaban escribiéndome a mí o no, pero no los leí, perdón. Estuvo súper, Buenísimo. súper. Sí. Me pondría a aplaudir ya. Sí. Ya No, lo pensé. por favor. No. Espectacular. Porque, Es que nos ha servido mucho. claro, porque además nos fuiste haciendo seguir tus razonamientos y tus cuestionamientos, y entonces quedó tan claramente explicado todo que fue espectacular, la verdad. Bueno, gracias y gloria a Dios por eso. Muchas gracias, Luis, y mil disculpas por atrasarme tanto. Qué bien No que hay problema, Marco. he encontrado otra solución. Tengo una preguntita. Tú contaste en esa historia el momento cuando de repente deciden esclavizar a todos los trabajadores. Sí. Pero aquellos, no sé cuántos de miles que estaban ahí, que eran libres, eran trabajadores,
¿Qué pasó con ellos? ¿Ellos simplemente quedaron hombres libres? ¿Llegaron a...? Es una buena pregunta. Mira, lo que pasó fue que como la ley simplemente empezó a decir que la distinción simplemente era una cuestión de color. Algo interesante es que una de las personas que yo mencioné, si ustedes se acuerdan al principio, era Anthony Johnson, fue el primer negro que fue terrateniente en esa época. Estuve buscando y encontré que sus hijos y sus nietos, cuando las cosas cambiaron, no tenían cómo comprobar que ellos eran dueños de las tierras de su padre, ¿no? Y entonces otros dueños de unas plantaciones venían y decían, este es mi esclavo, se me escapó, y ellos no tenían ninguna forma de comprobar que eso no era así. Y así, de esa manera, los negros que eran libres, con el tiempo todos fueron esclavizados. Wow. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Es muy triste, la ¡Qué verdad que sí. horror! Fue Verdaderamente triste. impresionante, impresionante lo que nos explicaste. Bueno, Muchas gracias, Luchito. no, por favor, Un abrazo queridos grande. hermanos, un abrazo grande a todos. ¿Les parece que ¿Les cerramos parece? con una oración? Muchas gracias. Eso iba a decir. Sí. Bueno, Esteban, ¿querés orar? ¿Cómo no? Oremos. Padre amado que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permitiste tener este estudio. Te agradecemos porque lo dirigiste a Luchito, porque pudimos aprender también de esta historia, ver cómo las cosas van avanzando poco a poco, a veces sin que nos demos cuenta, pero cuando miramos hacia atrás podemos ver realmente cuánto las cosas pueden cambiar en poco tiempo. Te damos gracias, Señor, porque nos permites ver, entender, pensar con sentido común todas estas cosas, Padre. Te pedimos que nos permitas tener los ojos abiertos a las cosas que pasan ahora, Señor, que nos permitas siguiendo a comprender lo que pasa y cómo las cosas se van dando para tu pronto regreso, Padre. Amén. Pedimos que nos sigas guiando y que produzcas esos cambios que te quieres hacer en nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias.